Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar del caso del pozolero de Tijuana, un terrible caso que estremeció a la sociedad mexicana. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso del pozolero de Tijuana. El narcotráfico es responsable de una gran cantidad de muertes a lo largo del año. El poder, el dinero y la droga son una mezcla explosiva que puede convertir a un hombre honesto en un asesino consumado. Pero en el crimen organizado no todos los implicados aguardan con el dedo sobre el gatillo. Hay personas que se encargan de otros aspectos importantes. Hay momentos en los que merece la pena ser discretos, momentos en los que hay que tapar los muertos que uno deja atrás de sí. ¿Qué tipo de persona puede mirar hacia otro lado y actuar? ¿Quién es capaz de hacer desaparecer el problema sin dejar el menor rastro? El pozolero de Tijuana era el hombre indicado para el cártel. Pero empecemos por el principio. Santiago Meza López nació en 1963 en Guamuchil, una pequeña ciudad en desarrollo en el estado mexicano de Sinaloa. Desde pequeño tuvo que enfrentarse a las dificultades de la vida. Aunque pasó una infancia relativamente tranquila, solo pudo asistir hasta sexto curso de educación primaria. La complicada situación económica de su hogar le obligó a interrumpir sus estudios para ayudar a llevar dinero a casa. La familia Meza López se dedicaba a la fabricación de ladrillos y otros productos de construcción. Su padre, Salvador, se pasaba todo el día en el taller. Tenía 9 hijos, demasiadas bocas que alimentar. Así que el joven Santiago no tuvo más remedio que aprender el oficio y renunciar a la curiosidad e inocencia que le correspondían siendo todavía un niño. Creció derramando el sudor de su frente, siendo reconocido entre sus hermanos como un muchacho entregado a la familia y con un espíritu comprometido y trabajador. Poco a poco la familia López Meza mejoró la producción, llegando a elaborar tabiques de hormigón por encargo que aumentaron significativamente sus ingresos. Salvador y sus hijos se esforzaron al máximo, pero no era suficiente. En Guamuchil, Santiago conoció a la que sería su futura esposa y con la que mantuvo un respetuoso noviazgo. Pero cuando se casó, sus gastos se multiplicaron. No solo tenía que mantener a su nueva familia, sino que además seguía ayudando a sus padres todos los meses con su modesta paga. Algo tenía que cambiar. En algún momento de la década de los años 90, Santiago y su esposa se trasladaron a la ciudad de Tecate, en Tijuana, muy próxima a la frontera con Estados Unidos. Pretendían huir de la pobreza de Sinaloa, la misma miseria que había llevado a cada vez más jóvenes a participar en organizaciones criminales que ofrecían mejor sueldo que cualquier empresa de la zona. Pensaron que en la frontera tendrían más posibilidades de prosperar, había negocios y mucha más inversión debido al floreciente comercio con los estadounidenses. Sin embargo, la pequeña población de Tijuana también estaba envenenada por la ambición y la delincuencia. Santiago se dedicó a lo único que había sabido desde niño, la construcción. Se empleó como albañil y malvivía a duras penas por un salario casi insignificante. Luchaba por salir adelante, pero la desesperación no tardó en embriagarle. Se dio cuenta de que no esquivaría a la pobreza siendo un simple jornalero. Fue entonces cuando el cártel le captó. Por aquel entonces el narcotráfico estaba en auge. Los capos de la droga prosperaban y necesitaban cada vez más empleados. Peones, transportistas, contables, abogados y sicarios. Miguel Ángel Félix Gallardo había creado unos años atrás el Cártel de Guadalajara, la primera organización criminal de todo México. Un imperio que aseguraba la distribución de las drogas que se producían en Sudamérica a Estados Unidos, donde la demanda era insaciable. Su éxito fue rotundo y la exportación de estupefacientes le cubrió de oro, al menos hasta su detención. Pero lo que parecía un éxito para la justicia acabó siendo una hoja de doble filo. Los socios de Miguel Ángel Félix Gallardo no estaban dispuestos a que un negocio como aquel desapareciera por arte de magia, así que formaron diferentes asociaciones dispuestas a heredar su imperio de la droga. En Tijuana, los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix fundaron su propio cártel, controlando gran parte de la frontera norte de México. Su posición estratégica les garantizó el tráfico de drogas hacia San Diego, California, y el oeste de Canadá, pero también atrajo celos y desavenencias. Había otros grupos que querían su parte del pastel y pronto las actividades comerciales se vieron interrumpidas por traiciones, sabotajes y muerte. Era una carrera por heredar la vieja corona que había ostentado Miguel Ángel Félix Gallardo, un pulso por dominar o ser dominado.
los cárteles se armaron hasta los dientes y se prepararon para una época de extrema violencia que todavía tiene su eco en la actualidad. El cártel de Tijuana buscó aliados, pero también se granjeó muchos enemigos. El más famoso de todos fue el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán e Israel El Mayo Zambada. Tijuana y Sinaloa protagonizaron la primera guerra entre narcotraficantes de la historia de México, un carrusel de asesinatos, secuestros, tiroteos, etc. Los carteles actuaban sin control, frente a un Estado incapaz de hacer frente al poder de estas bandas armadas. Los cuerpos comenzaron a amontonarse y los narcos no tardaron demasiado en percatarse de que necesitaban contratar otro tipo de servicios. Era el momento de ser prudentes con las autoridades, de ocultar los crímenes de sangre, de no llamar demasiado la atención. Pretendían imponer una imagen de terror, que sus adversarios temieran atacarles o que se conocieran las consecuencias de atentar contra sus intereses. No obstante, no querían servirse en bandeja al Poder Judicial, y la montaña de cuerpos convertiría su arresto como una prioridad gubernamental. Así, el cártel de Tijuana necesitaba a alguien que se encargara de hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas de sus sicarios. Un trabajo imprescindible para la supervivencia de la organización y que requería inteligencia, fidelidad, prudencia y, sobre todo, compromiso. Una oferta golosa que implicaba mancharse las manos y exigía una persona con estómago. Santiago aceptó la oferta sin demasiadas dudas. Quizá fuera por la presión que ejercieron sobre él, puede que tuviera miedo a las represalias si lo rechazaba. Quizá por la necesidad de ver satisfechas sus aspiraciones económicas. Fuese como fuera, Santiago fue reclutado por el crimen organizado y se puso a las órdenes de Teodoro García Simental, conocido como el Teo, el lugarteniente del cártel de los hermanos Arellano Félix. Santiago necesitaba encontrar una forma de que las víctimas del cártel desaparecieran sin dejar pruebas que las autoridades pudieran recopilar. Pensó que la mejor de las opciones sería disolver los cuerpos con algún tipo de compuesto químico, de forma que apenas quedaran unos cuantos huesos como resultado. Empleando algún producto corrosivo no solo dificultaría la identificación de los cuerpos en caso de ser descubiertos, sino que además reduciría mucho el esfuerzo del transporte y la ocultación de los mismos. Los restos óseos resultantes podrían quemarse y enterrarse en algún páramo alejado, en una especie de fosa común sin necesidad de mover demasiada tierra. No producirían olores ni atraerían animales carroñeros. Así, Santiago comenzó a hacer pruebas discretas con algunos cuerpos que le entregaban los sicarios del cártel de Tijuana. Finalmente perfeccionó una técnica infalible que le otorgó una gran reputación entre los narcotraficantes: el pozole. Cuando Santiago recibía un cuerpo, lo sumergía en una pileta con una capacidad de 2000 litros y en ella vertía hidróxido de sodio, conocido vulgarmente como sosa cáustica. La sosa cáustica se trata de un compuesto químico que se usa de forma ordinaria para la fabricación de jabones, papel o pintura y que puede adquirirse con facilidad en cualquier supermercado como producto de limpieza. Cuando la sosa cáustica se disuelve en agua, libera una gran cantidad de calor, transformándose en un químico muy corrosivo, capaz de degradar la materia orgánica. La mezcla disolvía la carne de los cuerpos, dejando los huesos listos para su retirada y desaparición definitiva. El pozole funcionaba. Con el tiempo, lejos de arrepentirse por mancillar los cuerpos de los desdichados que habían sido asesinados por los sicarios del cártel, Santiago puso más interés de la cuenta en su nuevo trabajo. Al fin y al cabo, prefería ofrecer ese ruin servicio a llevar a su familia a la pobreza y la degradación con la que él había tenido que crecer desde niño. El Teo le pagaba en efectivo $600 a la semana, mucho más de lo que cobraría trabajando como albañil. Además, se había ganado el respeto de los altos mandos de una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, y eso le hacía sentir cierto poder. Poco a poco, sus trabajos se multiplicaron al ritmo que su fama y eficiencia le precedían. Llegaban más y más cuerpos, y como llegaban, desaparecían. Santiago Mesa López pasó a ser conocido como el pozolero de Tijuana. Sin embargo, la perspectiva desde el patio de butacas era completamente diferente a la que percibía nuestro protagonista. La guerra entre Sinaloa y Tijuana se había intensificado y la preocupación por la seguridad de la frontera alertó a las autoridades de Estados Unidos. Las denuncias por desapariciones se acumulaban en el norte de México y aunque no habían aparecido los cuerpos de las supuestas víctimas de estos cárteles, la situación era un secreto a voces.
una posible intervención de los estadounidenses comenzó a susurrarse en el horizonte. En el año 2000, los hermanos Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana, encabezaron la lista de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos. La prensa internacional se hizo eco de la noticia y no tardaron en publicarse reportajes sobre las actividades sanguinarias de sicarios en el norte de México. Incluso hubo quien llegó a definir al cártel de Tijuana con el mismo nivel de peligrosidad que a Osama Bin Laden. A partir del 2005, el estado de Tijuana se convirtió en el punto caliente de la guerra de los cárteles, el principal escenario de los asesinatos que tanto habían dado que hablar. El Chapo Guzmán se concentró en expandir el área de control del cártel de Sinaloa en Tijuana, invadiendo las rutas de exportación de droga dentro de California. Rutas que hasta entonces habían utilizado en exclusividad los hermanos Arellano Félix. El poder aplastante de Sinaloa llevó a que muchos abandonaran el cártel de Tijuana y se cambiaran de bando. El Teo fue uno de los muchos que cambiaron su chaqueta en favor de los sinaolenses, y con él haría lo propio uno de sus hombres de máxima confianza, el Pozolero. Los servicios de desaparición de cuerpos que ofrecía Santiago Mesa López pasaron al cártel de Sinaloa sin demora, manteniendo la misma eficiencia que antaño. La guerra no se detenía y los cuerpos seguían llegando. Se calcula que solo en el 2005 el conflicto entre los cárteles de Sinaloa y Tijuana causó la muerte de unas 1.500 personas. Al año siguiente la violencia inició una escalada significativa, contando las víctimas de los enfrentamientos en unas 2.300 personas. La sombra de la justicia se cercaba sobre el cártel. La tarde del 23 de enero del 2008, la Comisaría Central de Tijuana recibió una llamada anónima que denunciaba la presencia de hombres armados en las inmediaciones de las playas de Rosarito y Ensenada. Había música alta, por lo que parecía algún tipo de fiesta. No se le dio demasiada importancia, por lo que solo se trasladaron al lugar un par de agentes. Cuando se aproximaba, la patrulla alertó de una sospechosa caravana de 4 vehículos que se dirigía hacia la carretera que unía Tijuana con Ensenada. Se movilizaron algunos cuerpos del Cuerpo de Policía Fronteriza y del Ejército Mexicano, que rápidamente interceptaron aquella extraña comitiva en mitad de la carretera. Las autoridades obligaron a detener los motores y a que los pasajeros bajaran de los vehículos. Santiago Mesa López iba en uno de estos coches, acompañado de otros 3 hombres y una chica menor de edad. Probablemente aquella incómoda situación hubiera quedado en una simple anécdota, de no ser porque uno de los agentes decidió inspeccionar el maletero de uno de los vehículos. El registro reveló 3 armas de larga distancia, entre las que se encontraba un fusil Barrett de calibre 50, 2 granadas de mano y varios cargadores. Aquellos hombres fueron detenidos de inmediato y trasladados a la delegación policial de La Misión, el pueblo más cercano. Allí fueron interrogados. Santiago era un hombre trabajador, pero no estaba preparado para hacer frente a la presión que los agentes ejercieron sobre él. Ante la incongruencia de su declaración inicial y las contradicciones en las versiones de sus compañeros, Santiago se vino abajo rápidamente. Confesó a los agentes que trabajaba para el Teo, lo que alarmó a los policías que conocían de sobra aquel nombre. Habían arrestado un contacto directo de uno de los sicarios más importantes y buscados del norte de México. Sin duda alguna, era un jugoso hilo del que tirar y que podía llevarles ante él. Así que decidieron estirar el chicle y profundizar en su interrogatorio a Santiago. Su honestidad sorprendió a los investigadores, por lo que no dudaron en aprovecharse de la colaboración que parecía estar dispuesto a mostrar. Santiago vomitó información muy valiosa en los escuetos 5 minutos que duró su testimonio. No obstante, llegó el momento de definir por qué un hombre humilde como él se había relacionado con aquellos criminales agresivos e indisciplinados. La respuesta inquietó a las autoridades, que descubrieron que estaban frente a un caso más complejo de lo que esperaban. Cuando le preguntaron cuál era su papel en la organización, levantó la cabeza y respondió con una media sonrisa que solo cocinaba para ellos. No tardó demasiado en concretar que lo que cocinaba eran cuerpos para disolverlos y hacerlos desaparecer. Los policías intensificaron las preguntas tratando de averiguar todo lo que fuera posible. Le preguntaron: ¿cuántas personas deshiciste? A lo que el pozolero respondió contundentemente: unas 300. Reconoció no cuestionar qué tipo de personas traían, no preguntaba quiénes eran ni por qué estaban allí. Los muertos que llegaban eran como si fueran mercancía. No sentía empatía por aquellos pedazos de carne que deshacía en un procedimiento que para él llegó a ser ordinario. Nunca se interesó por saber más allá, ni le importaba realmente.
Solo hacía lo que le pedían. Explicó que no perdía el tiempo cortando diferentes partes de los cuerpos, sino que los introducía en la pileta completamente enteros, vertía los productos químicos y esperaba que se desintegrasen. Santiago profundizó en el tema mostrándose como un auténtico experto en la materia. Especificó que los cuerpos tardaban unas 24 horas aproximadamente en disolverse, aunque no lo hacían por completo. Los huesos que quedaban se recogían y se enterraban formando una fosa común que en realidad era de pequeñas dimensiones. Un enterramiento oculto en algún paraje lejos de las miradas de los curiosos. Por último, aclaró que su papel en todo aquello se reducía a la preparación del compuesto químico, el ya reconocido pozole, y que nunca participó en ninguna de aquellas muertes. Así, se abrió una causa judicial que esperaba llevar al pozolero entre rejas con relativa facilidad. Al fin y al cabo, había confesado ser partícipe en los asesinatos del cártel, como cómplice al ocultar los cuerpos de las víctimas. Pero Santiago tenía varios ases en la manga y esperaba mantener una posición de defensa firme. Por un lado, su acusación se definía como un delito de violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones, lo que en la práctica no estaba reconocido en el Código Penal mexicano como un delito grave. Es decir, que la pena que podía acarrear en caso de que el jurado le declarase culpable sería de entre 2 y 3 años de prisión, con libertad bajo fianza. Además, se había mostrado colaborador con la justicia. La información que había revelado durante su interrogatorio se convirtió en una base fundamental que conduciría a la detención de Teodoro García Simental, alias El Teo, en enero del 2010. 2 años después de la detención del pozolero en aquella carretera, comenzó un juicio marcado por su defensa agresiva y confiada en sus posibilidades de victoria. En primer lugar, el abogado de Santiago inició su turno con un furtivo ataque contra las condiciones de arresto y custodia de su cliente. Declaró además que se habían violado sus garantías individuales al adelantar el juicio sin cumplir los plazos constitucionales que correspondían. Y es que después de la detención de El Teo, las autoridades aceleraron el juicio por la presión social que había generado para resolver las numerosas desapariciones que se habían acumulado durante tantos años. Por otro lado, la defensa también argumentó que Santiago había participado en aquellos actos de encubrimiento de asesinatos porque sufría de un supuesto trastorno mental. Se declaró que no tenía la capacidad de comprender el carácter ilícito del trabajo que estaba haciendo para el cártel, tratando de presentarlo como un hombre trabajador y humilde, que poco tenía que ver con el carácter violento de la organización criminal a la que había servido. Finalmente, se insinuó que había sufrido agresiones en el momento del interrogatorio, sobre todo moratones y hematomas, sugiriendo que su declaración tampoco tenía que tenerse en cuenta al pie de la letra y que debía de desestimarse. Al fin de cuentas, lo que pretendía la defensa era demostrar que la Fiscalía carecía de pruebas sólidas contra Santiago. Las autoridades mexicanas no habían realizado todavía una investigación sólida al respecto. No habían encontrado la supuesta fosa común con los restos que quedaban. No había pruebas físicas de las supuestas actividades que Santiago había reconocido, y su testimonio en comisaría después de su detención no podía corresponder a una prueba en sí misma. El juez no tuvo más remedio que dar la razón a la defensa en este aspecto, aunque manifestó que debían de realizarse las diligencias necesarias para encontrar, por lo menos, indicios sobre los actos de tortura que la defensa había sugerido durante la declaración inicial de Santiago en la comisaría de la Misión. Además, se determinó que el acusado debía someterse a un estudio psicológico para determinar si realmente sufría un trastorno mental, como afirmaba la defensa. El examen psiquiátrico determinó que el pozolero se caracterizaba por una disfunción de su caracterología psicológica, un posible trastorno de personalidad. El diagnóstico recogía que Santiago tenía rasgos de insensibilidad afectiva relacionados con una psicopatía y otros trastornos como ansiedad, disemia, alteraciones de la afectividad y un posible efecto camaleón, que correspondía a la tendencia de imitar inconscientemente el comportamiento de las personas con las que se relacionaba. El perfil psiquiátrico de Santiago puso en complicaciones a la Fiscalía, que además tenía otros problemas a los que hacer frente. Por ejemplo, las autoridades debían de explicar por qué en un momento acudieron al lugar donde supuestamente Santiago afirmó haber enterrado los restos de los cuerpos que había desintegrado, pero en cambio no habían organizado su exhumación. Además, la colaboración que expresó durante su confesión no correspondía a la resistencia que mostró durante el proceso judicial. Santiago subió al estrado presentándosele una gran cantidad de fotografías de algunas de las personas desaparecidas, pero no fue capaz de reconocer ni una sola de sus caras. Sin embargo, había algo que la defensa de Santiago no pudo negar: su relación con el cártel.
Aquella tarde del 2008, Santiago no solo viajaba acompañado de otros miembros del cártel en una caravana armada, sino que tras la detención aportó información muy detallada sobre sus actividades que ayudaron a detener posteriormente a El Teo. De esta forma, el juez no solo reconoció la pertenencia de Santiago Mesa López a una organización criminal, sino que además implicaba que su papel como responsable de la desaparición de los cadáveres era al menos posible. Así, sin que la defensa aportara parte médico alguno que confirmara una agresión durante su arresto, se decretó que la confesión inicial de Santiago era válida. El pozolero insistió en negar su participación en secuestros o asesinatos, pero la cadena de operación que utilizaba el cártel y que se había probado durante el juicio le implicaba como un eslabón clave del proceso. Santiago cumplía una función, hacía desaparecer a las personas sin dejar rastro, lo que en la práctica dificultaba la persecución policial del grupo y favorecía su supervivencia. Sin pruebas reales se concluyó la causa sin que se formulara una imputación directa contra Santiago, aunque se le retuvo a la espera de concluir la investigación que debía de haberse realizado desde un principio. Sorprendentemente, no fueron las autoridades mexicanas las que dieron los pasos que terminaron por resolver el caso del pozolero de Tijuana. En diciembre del año 2010, Fernando Ocegueda Flores, presidente de la Asociación Fuerzas Unidas por los Desaparecidos de Baja California, inició la búsqueda de los cuerpos de las víctimas del cártel sin apoyo oficial. Fernando había seguido con detenimiento el juicio contra Santiago Meza López. Su hijo había desaparecido en enero del 2007 y desde entonces había derrochado esfuerzos inimaginables por tratar de dar con su paradero. Como él, muchos otros padres se encontraban en la misma situación. El cártel había secuestrado a sus seres queridos, habían irrumpido en sus casas o los habían interceptado por la calle arrastrándolos al interior de una camioneta. Nadie había pedido ni siquiera un rescate. Nunca más supieron de ellos. Nunca volvieron a escuchar sus voces. Sabían que probablemente ya no estarían vivos, pero en el fondo tenían la esperanza por encontrarles y al menos poder despedirse. Con la detención del pozolero comenzaron a comprender qué podía haberles ocurrido realmente. Los habían amordazado, los habían asesinado y después habían disuelto los cuerpos. Pero probablemente sus huesos aún estuviesen en algún sitio. Era su obligación encontrarlos y darles descanso. Ante la pasividad de las fuerzas de la seguridad del Estado, Fernando y otros familiares de los desaparecidos en Tijuana se movilizaron. Después del juicio, organizaron partidas y se prepararon para encontrar los enterramientos. Por fin, en el año 2011, aparecieron las primeras fosas comunes relacionadas con los crímenes del pozolero. Se encontraban en un terreno conocido como La Galera, en el ejido Maclovio Rojas, a las afueras de la ciudad. La aparición de los primeros restos llevó a que el Ministerio de Justicia interviniera directamente. Los agentes forenses recopilaron entre 14.000 y 15.000 fragmentos de huesos en unas condiciones deplorables. Fue imposible identificar a las víctimas, por lo que las fosas fueron selladas. Pero aquel descubrimiento bastó para que el juez volviera a citar a Santiago a una nueva causa. En el año 2012, el pozolero fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de pertenencia a crimen organizado y asociación delictiva. Pero todavía resultaba imposible relacionar aquellos restos con sus acciones, por lo que no se dictó una sentencia en firme que le responsabilizara como parte activa de aquellos crímenes. Los hallazgos siguieron durante los años, hasta que en el 2017, el Teo, quien había sido el jefe directo de Santiago, decidió colaborar con la justicia. Alentó a los agentes a que siguieran con la búsqueda de más fosas en la zona de La Galera. Sabía perfectamente qué se encontraba bajo tierra. En agosto de ese mismo año se descubrió la fosa común más grande de todas, llegando a recopilar aproximadamente 2.000 dientes. El estado de conservación de los restos humanos de este nuevo enterramiento era considerablemente mejor a los que se habían encontrado hasta entonces. De hecho, las autoridades fueron capaces de recopilar muestras suficientes como para cotejarlas con pruebas de ADN de los familiares de desaparecidos. Fernando Ocegueda, presidente de la Asociación de los Desaparecidos, había encabezado de nuevo la búsqueda. En declaraciones a la prensa local afirmó: "Nunca imaginamos que en el lado norte de este terreno existiera lo que encontramos hace 9 días. Pasaron casi 5 años y hemos estado continuamente encontrando fosas en ese lugar. Es un lugar de mucho dolor, nada más de imaginar todo lo que pasó ahí". Las enormes fosas comunes que dejó atrás Santiago Mesa López pasaron desapercibidas por la inmensidad de la ciudad de Tijuana y las relaciones estrechas del cártel con las autoridades de la ciudad. No hubo investigación, no hubo seguimiento.
De hecho, a pesar de la magnitud de las cifras de desaparecidos y de los asesinatos que demostraron las fosas encontradas en la zona de La Galera, Santiago Mesa López continúa en la cárcel cumpliendo condena, pero no por participar en estos crímenes. En la actualidad todavía no se ha decretado una sentencia que responsabilice a nadie de la destrucción de los cuerpos, algo que nadie puede negar. Santiago ha cumplido esos 10 años de prisión por pertenencia a una organización criminal. Esa década entre rejas se cumplió el pasado año, pero todavía permanece recluido sin que el caso termine por resolverse. Puede incluso que quede en libertad ante la amargura y desesperación de los familiares de los desaparecidos. Parece que el pozolero de Tijuana realizó perfectamente su macabro trabajo. Y bueno, hasta aquí el caso. La historia de Santiago Mesa López representa la realidad y la violencia que el narcotráfico ha impuesto en tantos lugares. El caso del pozolero de Tijuana permite aproximarnos al crimen organizado a través de unas cifras impresionantes que ponen en duda la seguridad de la ciudadanía y la impunidad de los delincuentes. ¿Cómo puede alargarse tanto una sentencia para un criminal confeso como el propio pozolero? Por otro lado, este caso también proporciona una visión interesante de cómo el narcotráfico puede favorecer la construcción de psicópatas, la corrosión de los valores morales, de lo que significa ser humano. Desde su infancia, Santiago tuvo que hacer frente a la presión social y a la necesidad de sacar adelante una familia, una frustración constante que le llevó a aceptar aquella oferta de trabajo sin remordimientos. Fue como un instinto, como un mecanismo de defensa. La satisfacción económica y la calidad de vida que le proporcionaba el dinero llevaron a que se anulara su pensamiento crítico. Fue una respuesta natural para gestionar la ansiedad que le provocaba volver a la pobreza de su infancia. No llegó a asociar que una actividad tan brutal como disolver cuerpos humanos fuera incorrecta. Por último, Santiago nunca fue una persona sociable. Además, era bastante enclenque y no era especialmente inteligente. Podría decirse que vivía en cierta forma renegado de la sociedad. Indudablemente, este aspecto también condujo a que adquiriera ese carácter psicópata. Que se sintiera reconfortado en esa posición dentro del cártel, porque sentía el poder cerca de él. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué impulsó a Santiago a cometer aquellos actos espeluznantes? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolanda Olano, Tristania Wolf, Keymaster y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Os recuerdo que tenéis en la descripción el link de preventa de mi nuevo libro Monstruos Criminales. Pasaos a echarle un vistazo. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!